¿Qué tal? Buenos días, tardes, noches, dependiendo lo que ustedes hayan, en el momento que ustedes hayan decidido empezar a estudiar para ver su tercera clase. Esta clase es el entorno global de las empresas para la materia de estrategias internacionales de mercadotecnia. Vamos a comenzar. Vamos a cerrar ya los puntos de lo que es la globalización como tal. La globalización es el proceso de integrar economías nacionales, son acuerdos económicos, entidades oficiales internacionales, con entidades oficiales internacionales y con gobiernos. Y aquí ya vamos a ver que ya la globalización pues empieza a tomar una formalidad completa sobre lo que nosotros tenemos. También entendamos ya lo último de mercados globalizados, es el lugar, momento, situación, medios y todo el entorno en el cual interactúan o se intercambian compradores y vendedores. Entonces, un mercado globalizado ya va a ser precisamente este lugar, momento, situación, medios o todo el entorno en donde van a interactuar todos estos elementos. La producción global, hablamos de una producción global basada en, puede ser en tecnología, mano de obra, materias primas y recursos naturales. También viendo la producción global, en donde también tenemos elementos como el gobierno, los incentivos, los acuerdos, las barreras arancelarias y las no arancelarias. Y todo esto ya lo vamos a ver muy despacio. También la parte del gerente global, vimos algunas características ya del gerente global, es aquel que debe estudiar constantemente todos los fenómenos del mercado, el entorno, la alta calidad y los precios y además anticipar su criterio con el riesgo calculado. Le cabe el mundo en la mente, tiene una responsabilidad social y ética y es muy importante ver que estos puntos los debemos cumplir completamente. Bueno, vamos a empezar hoy con un caso, es el caso del gerente global japonés. Con esto es con el que vamos a empezar para que vean ahora cómo es el caso de los gerentes globales, por lo menos en el término de Japón. En Japón sucede algo bien interesante. Fíjense que ahí dividen al ejecutivo en dos tipos de ejecutivos. Alguien que nosotros vamos a llamar como conquistador, el conquistador de mercado, y alguien que viene siendo el administrador. Para poder manejar la gerencia completa de la empresa, pues vamos a tener una persona en toda la orbe, vamos a tener algunas personas que van a ir a países solamente a conquistar países. Es decir, la calidad o la cualidad que tienen estos gerentes globales japoneses es que solamente van a llegar a esos países a hacer penetración de mercado. Es decir, llego con la marca y me empiezo a establecer para que esa marca pueda empezar a tener fuerza, ¿no? Entonces es una persona muy emprendedora, trae mucho empuje, trae muchas ganas de poder empezar a comerse el mercado y básicamente lo que va a hacer es conquistar ese mercado. Pero una vez que esa persona ya logró una conquista importante del mercado, retiramos a ese gerente japonés, lo mandamos a otra parte del mundo para que vaya en conquista de otro mercado y colocamos un excelente administrador, es decir, a esa persona que va a tomar ese mercado y que ya va a poder empezar a administrar lo que ya se conquistó. Entonces, los japoneses manejan estas dos figuras bien interesantes, el conquistador y la figura del administrador. Entonces, aquí sería muy interesante que ustedes hicieran una introspectiva y dijeran qué cualidad quisieran ustedes tener, ¿no? Ser aquel ejecutivo conquistador o aquel ejecutivo administrador, ¿no? El conquistador con mucho empuje, con muchas ganas, y el administrador con una perspectiva muy buena del control del negocio, ¿no? Y de hacerlo crecer. Entonces, esto es lo primero que les quería comentar en términos del caso del gerente global japonés, cuáles vienen siendo sus características. Bueno, vamos a ver el día de hoy lo que es una balanza de pagos. Este es un término muy importante de los negocios globales. ¿Qué es una balanza de pagos? Bueno, la balanza de pagos es un estado resumido de todas las transacciones internacionales,
todas las transacciones internacionales de los residentes en una nación con el resto del mundo durante un periodo determinado. Por lo general es un año. ¿Qué usos le hacen a esta información? Bueno, pues en la balanza de pagos nos permite observar los problemas de deuda externa, es decir, sabemos cuando un país tiene un problema de deuda externa. Ya habíamos hablado que era muy importante conocer el entorno de los países en donde vamos a estar, y uno de los puntos que tenemos que estudiar es la balanza de pagos del país. Por eso es importante poder saber qué empresa, o más bien qué país, donde vamos a poner al conquistador o el administrador, qué problemas puede tener de deuda externa. Bueno, 2, expone fácilmente la relación entre el comercio de mercancías y la inversión directa, ¿no? ¿Cuál es esa relación entre el comercio y la inversión directa? Ahí nos va a decir en la información que presenta en la balanza de pago, nos va a decir precisamente esa relación. Cuánto vende el país completamente y cuánto tenemos de inversión directa. ¿Qué usos va a tener esta información? Bueno, pues a nivel internacional, los datos de nuestra balanza de pago van a ser factores que utilizamos en el cálculo del riesgo país. Importante conocer cuál es el riesgo país que nosotros tenemos. ¿Qué factores? Pues la liquidez internacional neta, la deuda externa, la estabilidad en el tipo de cambio, y con esto nosotros vamos a tener posibilidades de poder saber en dónde tenemos que invertir o no en esta parte. Y la siguiente es permitir la formulación de medidas de política nacional e internacional, ¿no? ¿Cuáles van a ser esta formulación de medidas de política nacional e internacional? Pero eso ya lo hacen los gobernantes, no nos va a tocar a nosotros como empresarios. Tal vez proponerlo, pero nosotros no tenemos que implementarlo. A nosotros nos va a tocar conocer más cuál es el riesgo país para saber si podemos invertir o no en esa parte. La estructura de nuestra balanza de pagos. Ahí en la pantalla tienen ustedes cuál es la estructura de la balanza de pagos. Empezamos por tres puntos importantes y el cuarto que va a ser nuestro resultado, ¿no? 4 puntos importantes. 1, nuestra cuenta corriente. 2, nuestra cuenta de capital. 3, el saldo. Y 4, la reserva monetaria internacional. En cuenta corriente vamos a tener cuentas que le llamamos la parte de las exportaciones, cuánto vende el país, la parte de la cuenta de las importaciones, cuánto nosotros compramos al extranjero, vamos a tener el resultado de los servicios, de la renta, de las transferencias corrientes, y un punto muy importante va a ser el punto de las remesas. Por otro lado, vamos a tener la parte de la cuenta de capital, en donde vamos a tener como tal la cuenta de capital, la cuenta financiera y algunos errores o omisiones que no se hayan hecho dentro de esta parte. Con eso vamos a poder determinar un saldo, cuál es el saldo que tiene el país, y sobre eso si tenemos una reserva monetaria internacional, si esa reserva está creciendo en cada país a donde vamos o esa reserva va hacia abajo y se está disminuyendo, y entonces podemos empezar a tener mayor riesgo. Es decir, importante nosotros ver si dentro de la balanza de pagos nuestra reserva monetaria internacional empieza a disminuir al país a donde vamos. Ojo, el riesgo está aumentando. Es decir, a menor reserva, es mayor el riesgo. ¿Ok? A menor reserva es mayor el riesgo. Y a mayor reserva, nuestro riesgo es menor. Entonces, un factor que nosotros tenemos que ver antes de decidir el país a donde vamos a empezar a tener relación de trabajo, va a poder ser leer la balanza de pagos que ellos tienen y ver cómo ha sido su dinámica de sus reservas. Si sus reservas cada vez están disminuyendo, vamos a tener un riesgo muy importante con nuestro negocio, o si sus reservas cada vez están creciendo, nuestro riesgo va a ser menor. Y eso es una medida muy importante que debemos tomar en cuenta nosotros para poder establecer ese negocio, ¿no? Para poder decidir si es tiempo o no de conquistar, si es tiempo o no de administrar. Entonces, esos son la estructura de la balanza. Vamos a hablar de la cuenta corriente. La cuenta corriente son todos los bienes o servicios
enviados o recibidos del exterior que representan el rendimiento de la producción. Están ahí, es decir, todo el dinero que produce un país va a estar reflejado en la cuenta corriente. La suma de toda la producción va a estar reflejada en esa cuenta corriente. Y están conformadas por todas las exportaciones e importaciones de bienes y servicios, así como las transferencias netas privadas. Entonces, ahí en cuenta corriente tenemos todos los bienes y servicios enviados o recibidos del exterior y que representan el rendimiento de la producción. Luego, la cuenta de capital. En nuestra cuenta de capital, en este apartado de la cuenta de capital, nos va a representar a nosotros estos componentes, las transferencias, la cuenta financiera y los errores o omisiones. Ahí vamos a registrar condonaciones de deuda cuando un gobierno recibe un préstamo de un banco mundial, por ejemplo. Si hay una condonación de la deuda, la vamos a ver ahí. Y vamos a ver algunas otras cuentas financieras, por ejemplo, la inversión extranjera directa, es decir, el dinero que nosotros como compañía vamos a inyectar, cuánto es. Vamos a poder ver cuánto están inyectando otras compañías como nosotros a ese país en términos de acciones, participaciones de capital y utilidades invertidas, y la inversión de cartera, cuánto se tiene en oro y derechos especiales del giro. Y por último, los errores o omisiones. Esta cuenta solamente la vamos a tener como ajuste. Entonces, tenemos esta segunda cuenta muy importante, que es la cuenta de capital. Y al final, el número 4 es lo que nosotros llamamos la Reserva Monetaria Internacional, es decir, esas reservas, ¿en qué están medidas? En la mayoría de los países, estas reservas están medidas en términos de oro. En billetes y monedas extranjeras es el respaldo que nosotros vamos a tener. En depósitos y divisas de bancos nacionales y extranjeros, en títulos a favor del Banco Central del país a donde vamos a entrar, y algunos derechos especiales de giro en el Fondo Monetario Internacional. Es decir, el derecho especial de giro es la capacidad que el Fondo Monetario Internacional nos otorga a nosotros como país, como calidad o confianza para podernos ejercer un crédito. Es decir, hagan de cuenta que es como la tarjeta de crédito que nos da el Fondo Monetario Internacional para ver si en algún momento nosotros necesitamos de dinero y podamos pedir dinero, como gobierno, ojo, como gobierno. Entonces, a nosotros como empresarios, ¿para qué nos sirve? Pues a nosotros nos sirve para poder saber cuál es la capacidad que tiene el país de pago, cuál es la deuda que tiene el país, si el país está avanzando en manera directa bien o está retrocediendo, y ver con eso qué oportunidades tenemos nosotros y qué riesgos podríamos correr en el término de establecer una empresa en esos lugares. Por eso es muy importante conocer cuál es la balanza de pagos. Entonces, recomendación, un tip muy importante es que ustedes, cuando vayan a meter vayan a tratar de conquistar un mercado internacional, lo primero es que pidan cuál ha sido la dinámica de la balanza de pagos de los últimos años, para que ustedes se den una idea de este país, cómo ha estado económicamente. ¿Quiénes son los participantes de esta balanza de pagos? Bueno, tenemos uno que le llamamos el prestatario neto, es decir, ese país que pide prestado dinero al resto del mundo, es lo que nosotros, de lo que presta, lo vamos a llamar como prestatario neto. Es el país que pide prestado más al resto del mundo de lo que presta, es decir, recibe más de todos los demás países de lo que pueda pagar, es decir, es una persona que pudiera tener una cierta capacidad. El prestamista neto es el país que presta más que el resto del mundo de lo recibido, de lo prestado, es decir, es el país que más dinero tiene para poder prestar, tiene una reserva que le permite compartir de esa reserva y obviamente ganar de los otros países. La nación deudora es el país que a lo largo de su historia ha recibido un préstamo más de lo que le ha utilizado. En este caso México somos una nación más deudora. La nación acreedora, un país que a lo largo de su historia le deben, ha dado en préstamo más de lo que ha recibido. Hay países, por ejemplo Japón, hoy se ha convertido en una nación completamente acreedora. Japón tiene una economía en donde sus reservas internacionales han estado creciendo constantemente. Los bancos japoneses han hecho una estructura muy interesante. Vamos a ver un caso muy interesante con los Keiretsu. Eso ya lo veremos, cómo se han convertido en estas naciones acreedoras. Y bueno, pues como tal el país
tiene poco riesgo. El déficit de gemelos, que le llamamos así, cuando hay déficit fiscal y déficit de cuenta corriente, ¿no? Es decir, uno es el déficit del pago, de la capacidad de pago, la tributación que tiene el mismo gobierno de recaudación de impuestos, y el otro es relativo solamente a la cuenta corriente, que es el dinero que nosotros tenemos en términos de inversiones, importaciones y exportaciones y remesas, ¿no? Que son los puntos importantes. Entonces, esto es como vamos a ver la balanza de pagos. Ahora, vamos a hablar aquí un caso, por ejemplo, de la balanza de pagos, el caso de los migrantes en México, ¿no? Y este es un caso importante y lo quiero poner así porque es el caso de los riesgos país, ¿no? ¿Cómo lo podemos empezar a medir? Bueno, fíjense, es muy interesante saber que, por ejemplo, México, si nosotros podemos leer la balanza de pagos en México, nosotros podemos leer que nosotros, digamos, tenemos exportaciones, importaciones. México es un país que exporta poco, voy a poner aquí, estamos exportando cerca de un 30, 40%, voy a poner que, pongamos que son 40 miles de lo que ustedes quieran dólares, vamos a ponerlo aquí en millones de USD, de dólares, e importamos nosotros mucho más, nosotros estaríamos importando cerca de unos 80, el doble, en importaciones, ¿no? Hoy estamos importando, bueno, hasta productos que nosotros debemos tener como producto propio, es decir, la carne, incluso la carne de cerdo la estamos importando leche, estamos importando productos agropecuarios, bueno, maíz, frijol, lo estamos importando. Entonces, bueno, hoy tenemos una balanza en donde si nosotros sacáramos este diferencial, nosotros tendríamos en esto un déficit. Es decir, exportamos menos de lo que importamos. Nuestro déficit es de 40, ¿no? Entonces, si vemos la balanza de pagos solamente con estas cuentas, podríamos decir que somos un país perdedor. Somos un país de mucho riesgo. ¿Qué nos salva a nosotros? Pues esa partida que nosotros le llamamos remesas. Entonces, fíjense qué interesante. Nuestros paisanos mexicanos van al otro lado de nuestras fronteras y van y ganan remesas, mismas remesas en dólares que envían a sus familias. Entonces ellos ganan en remesas 40. Por lo tanto, disminuyen nuestros déficits, ¿no? Aquí voy a ponerle 30 para manejar un déficit de 10. Y entonces nuestro país tiene algo bien interesante. Ha reducido el déficit, pero no por la capacidad competitiva de las exportaciones del país, sino porque tenemos mano de obra que enviamos al otro país y ganamos dinero por esa mano de obra que enviamos. Entonces, fíjense qué interesante, ¿no? Nosotros somos los que no queremos a los que se van de mojados allá, pero entendamos que sus funciones de ellos allá es traer remesas y reduce nuestros déficits. Gracias a esto, México es un país con un bajo riesgo en términos de país, de riesgo país. Entonces, entendamos esto. Por eso les digo que es muy importante o muy interesante leer las balanzas de pagos de los países donde ustedes quieran empezar a hacer negocios, porque ahí es donde van a entender qué potencial tienen, qué tipo de empresas tienen, ¿no? Cómo es la estructura. Entonces, la invitación es a que ustedes pidan las balanzas de pagos y vean un poco cuál ha sido la dinámica de cada uno de los países, ¿ok? Con esto ya les comenté un poco esta parte que a mí se me hace muy importante de conocer las balanzas de pagos en el mundo. Bueno,
vamos a empezar a leer un poco acerca de la Ley de Comercio y Competitividad. ¿Para qué funciona o para qué se sacó una Ley de Comercio y Competitividad? Primero, entender que la Ley de Comercio y Competitividad es una ley que no es desarrollada en México. Es una ley que nosotros lo vamos a entender como un fenómeno internacional de hegemonía americana. Entonces, vamos a leer muy rápido lo que dicen nuestros slides. El comercio internacional se ha traducido en el traslado de procesos productivos al extranjero, socavando el bienestar de la clase trabajadora estadounidense. Es decir, los americanos, al trasladar procesos productivos que hacían en Estados Unidos, es decir, al tener una fábrica y ahora poner esa fábrica en México, ponerla en Brasil, como el caso de General Motors que estábamos hablando, bueno, pues eso hace que la gente de Estados Unidos pierda empleos, ¿no? Pero hace más competitiva a General Motors porque en lugar de pagar a precio de lo que cuesta tener un americano contratado, pues lo pagan a precio de lo que cuesta tener contratado a un operador o a un operador de maquinaria, a un operario mexicano o un operario brasileño, ¿no? Y eso hace que, bueno, pues puedan ellos sacar mejor provecho de nuestros operarios, pero hace que ellos pierdan empleos en su propio país. Bueno, esto es importante que lo entendamos. Por eso la estructura triangular del poder hegemónico de la posguerra fría giraba sobre el peso central de Estados Unidos. Estados Unidos tenía un poder, bueno, sigue hoy teniendo un poder hegemónico importante y no lo han querido soltar ni lo soltarán en ese término. Por eso decimos nosotros que la potencia pivote de la política mundial por poseer la más grande economía, la fuerza militar más poderosa y la difusión de valores culturales de mayor cobertura geográfica es hoy Estados Unidos, y eso no lo podemos cambiar. Es una fuerza que hoy no lo vamos a poder cambiar y que tenemos que aprender a combinarla con el tipo de negocio que nosotros vamos a sacar. Entonces, de ahí parte esta ley de comercio y competitividad. Al lado del poder central de esta hegemonía americana se encuentra Alemania y Japón, junto con algunos virajes capitalistas de China, y hemos visto que ahora China también ha estado teniendo una hegemonía importante en la venta de exportación de productos, ¿no? Dentro de estas tres potencias capitalistas se muestra una interdependencia. Estados Unidos es el principal socio comercial financiero de Japón. Alemania resulta un atractivo polo de transacciones económicas de Estados Unidos por su membresía con la Unión Europea. Y entonces ahí es donde vamos a poder empezar a entender ya más esta ley, ¿no? ¿Qué ha pasado con esta ley? Bueno, pues en este librecambismo y protección de Estados Unidos se han vinculado intereses de seguridad manipulando el mercado mundial, imponiendo su autoridad como principal área consumidora y centro industrial más vasto del planeta. Entonces, veamos cómo han tenido algunas partes de deterioro. Por eso, la estrategia comercial de Estados Unidos en la posguerra fría ha dependido de su protagónico papel en el GATT y sus leyes comerciales, que estimularon los negocios bilaterales de acuerdos comerciales con Israel, Canadá, y aceleraron la conclusión de la ronda de Uruguay del GATT y la ronda de comercio y competitividad del 88, que influyó en la normatividad del GATT y de los acuerdos de libre comercio, incluyendo los acuerdos de libre comercio de Norteamérica. Con esto quiero decirles la importancia que tiene esta parte de la ley de comercio y competitividad, y ahora sí, regresándonos a esta ley, pues entonces podamos entender que esta ley es un instrumento de la política comercial norteamericana, ¿no? Esta ley ha sido ya hoy es un instrumento de la política comercial mexicana. Fue firmada por Reagan el 23 de agosto de 1988 y sus antecedentes son la ronda de Kennedy, que propició la ley de comercio del 74, de su carácter liberal, ya que son puntos que destaca el sistema de generalizado de preferencias, así como la ley del 79, y le siguió la ley de comercio y aranceles del 84. Entonces, importantísimo, la ley de comercio y competitividad es una ley que nosotros lo conocemos como un instrumento de la política central de la economía de Estados Unidos, y eso es muy importante que ustedes lo conozcan, porque básicamente esta ley es la que rige las normas mundiales de comercio, ¿no? Basta así decirlo. Esta ley del 84 es proteccionista para Estados Unidos, y autoriza la celebración de acuerdos de libre comercio con Israel
y su estructura comprende gran parte del cuerpo básico del 88. Y esta ley del 88 se endurece aplicando una exigencia de concesiones a países beneficiarios, ¿no? Incorpora negociaciones en las áreas descuidadas como el comercio y los servicios y vincula la desregulación de la inversión extranjera directa con la apertura del comercio internacional, fortaleciendo el carácter restrictivo de la política comercial y estimulando el recurso de las medidas unilaterales de protección. Entonces, entendamos nuevamente, es una ley que es utilizada como un instrumento de comercio norteamericano. 3 rasgos de esta ley del 88. Bueno, primero, promoción de las exportaciones, agiliza los controles de exportación, modifica programas agrícolas para que los estadounidenses sean mucho más competitivos, hay capacitación laboral para mejorar su productividad, hay una restricción de importaciones, se reduce la influencia presidencial de la relación en los cambios del flujo de comercio desleal y hay un mayor acceso a los mercados. El objetivo principal, pues obviamente, el acceso a los mercados internacionales, alentando a otros países a reducir sus barreras de importación, y se instruye al Ejecutivo a que se obtengan mayores márgenes de reciprocidad y se exijan mejores y más rápidas soluciones contra deslealtad comercial externa, ¿no? Y privilegia los esquemas de negociación bilateral, aunque en su marco se respalda el multilateralismo. Entonces, bueno, ¿qué tenemos que entender como esto? Es simplemente que su objetivo es impulsar el comercio americano. Y entonces aquí vamos a entender que existe otro fenómeno. Cuando las empresas americanas quieren llegar a seguir ganando dinero, porque ya vimos que la balanza de pagos, en balanza de pagos es muy importante que la nación como tal obtenga dinero por la exportación. Bueno, pues entonces ellos lo que están haciendo es precisamente empezar a proteger sus compañías. A esto es lo que nosotros llamamos el proteccionismo. Bueno, pues este proteccionismo, vamos a definirlo así como es otro instrumento de política comercial, como una medida económica para discriminar la actividad económica por origen. Es decir, simplemente vamos a privilegiar lo doméstico contra lo extranjero. Eso es muy importante. Entonces, este es el juego con el que vamos a estar entrando en varias naciones. Un juego en donde hay una ley de competitividad y en donde hay un proteccionismo en ciertos sectores. Eso vamos a tener que empezar a entender si se está jugando o no para ver si vale la pena o no ingresar a esos países. También se puede discriminar entre proveedores extranjeros diferentes. Esa es la parte del proteccionismo. Bueno, ¿dónde se hace esta discriminación? ¿Dónde se ponen estas grandes barreras? Bueno, básicamente en la frontera, ¿no? Medidas de frontera. Vamos a evitar que el producto pueda pasar por ciertas condicionantes de la propia frontera, ¿no? La aproximación convencional en el caso del comercio de bienes, y dentro del país habrá algunas normativas domésticas, ¿no? El concepto de trato nacional, la aproximación moderna del caso del comercio de servicios. Aquí es donde vamos a empezar a valorar la parte de dónde se hace la discriminación. Importante que nosotros entonces sepamos, no solamente la balanza de pagos, sino también saber qué parte juegan dentro de su ley de competencia y comercio y si tienen algunas medidas proteccionistas. Entonces, ya abrimos este ramo en 3 grandes partes, ¿no? Tenemos que saber su balanza de pagos, la balanza de pagos, cómo juegan en términos de la ley de competitividad y comercio, y por último, esta parte importante en cuanto al proteccionismo, las medidas de proteccionismo. Con esto vamos a tener un estudio muy interesante del entorno y vamos a saber cómo está el país, cómo juega en términos de hegemonía con los países o los bloques mundiales y si tiene alguna regla de protección o de aliento a nuestro producto o servicio. Son 3 grandes puntos que por eso los pudimos aquí. Y bueno, para 3 grandes objetivos, que son los que ustedes están viendo allá. En términos del país, bueno, uno pues sería el cambiar la asignación de recursos entre sectores,
Este sería un efecto de asignación de producción, consumo y comercio. El otro, transferir ingresos entre sectores. Y el otro, que es recaudar impuestos. Pero entendamos, esta lámina es solamente dedicada a los 3 objetivos que busca un gobierno, no a los objetivos que busca una empresa como la nuestra, ¿no? Entendamos que aquí pueden existir este tipo de discriminaciones y reglas. Aquí ponemos ahí en la gráfica algo que dice la parte doméstica y la parte extranjera. Y las reglas que eliminan la discriminación, el trato nacional o el trato de nación más favorecida. Entonces, habrá en algunos países a los que nosotros queramos entrar, en donde haya un favoritismo al trato nacional, es decir, algunas compañías, y voy a hablar del caso, muy concretamente del caso de Brasil. Brasil, por ejemplo, tiene una restricción bien interesante para el personal. Él tiene una regla tan restrictiva en términos de sus recursos humanos, que evitan, por ejemplo, en Brasil, que una persona, por nosotros podamos mandar personal, por ejemplo, si nosotros quisiéramos jugar una regla para mandar personal mexicano, mandar a nuestro personal capacitado y todo a Brasil para que ejerciera él algún trabajo en esta nación, Brasil lo que dice es, híjole, pues yo tengo un trato, favoritismo al nacional, es decir, demuéstrame, le toca a nuestra compañía mexicana demostrarle al gobierno brasileño que no existe un brasileño que pueda ejecutar las labores del personal que nosotros queremos traer. Es decir, dice, no me dañen a mis residentes brasileños trayendo personal ejecutivo de México. Es bien interesante porque cuando nosotros establecemos una casa matriz en Brasil y queremos establecer oficinas en Brasil y decimos, vamos a poner un gerente mexicano en Brasil, lo primero que nos van a decir los brasileños es, oye, demuéstrame que no existe un brasileño que pueda ejecutar tareas gerenciales como las ejecuta el personal mexicano. Y esa es una barrera para poder establecer una casa matriz en ese país. Fíjense qué interesante, ¿eh? O sea, cómo el caso solamente del personal nos puede restringir a todo eso. Y eso lo podemos entender nosotros como una parte de discriminación. Están discriminando a nuestros gerentes simple y llanamente por ser mexicanos. Pero obviamente porque ellos dicen, bueno, yo le voy a dar un trato preferencial al doméstico. Entonces, ahí nuestra estrategia de contratación de personal tiene que ir a buscar nosotros brasileños con los cuales nosotros podamos realmente dejar la administración de nuestra compañía. Por eso les digo que es bien importante saber cuándo vamos a tener trato nacional o cuándo vamos a tener un trato de nación más favorecida. Si podemos nosotros tener esos dos puntos importantes, bueno, vamos a saber que ese país está adecuado en balanza de pagos, está adecuado en términos de la dinámica que ha estado teniendo en su proteccionismo y en términos de los bloques que está ocupando. Y con eso ya podemos tener un conocimiento muy grande del entorno y saber qué país nos conviene, ¿no? A dónde nos conviene más poner una casa matriz y en dónde solamente poner tal vez o utilizar una maquila en ese país, ¿no? Algunos instrumentos que se utilizan para el proteccionismo son los aranceles, que el arancel es un ad valorem y específico, es decir, lo que nosotros llamamos el valor agregado, lo que nosotros conocemos como IVA, el impuesto al valor agregado del producto, que es una pelea con la que vamos a tener que estar luchando hoy.
hay un caso muy importante de los vehículos, por ejemplo, argentinos. Argentina, los vehículos mexicanos han tenido muy buena producción, a muy bajo costo y a muy buena tecnología en México, y los estamos vendiendo muy bien en Argentina, pero Argentina dice, bueno, pues ahora a mí me estás pegando en mi balanza de pagos porque ahora estoy importando más vehículos de los que yo puedo fabricar aquí. Entonces Argentina lo que ha estado haciendo ahora es, vamos a empezar a poner valor agregado, impuestos al valor agregado a los productos mexicanos, ¿no? Entonces nos empiezan a cerrar el mercado. Obviamente los productores de automóviles en México fueron con el gobierno mexicano y le dijeron que, bueno, pues los argentinos estaban empezando a poner impuestos a los productos nacionales, a los automóviles nacionales, y hoy el gobierno mexicano ya les recetó con la misma intensidad esta parte, ¿no? Para poder equilibrar las fuerzas de mercado. Ahora nosotros estamos cobrando un impuesto al valor agregado a los automóviles argentinos, porque aquí es muy chistoso, pero Mercedes-Benz, por ejemplo, las camionetas Mercedes-Benz que ustedes ven en la calle, en México, muchas de ellas son fabricadas en Argentina. Bueno, pues ahora van a ser más caras porque como ellos están ahora protegiendo a su país, pues nosotros estamos haciendo lo propio en México. Esa es una regla que tenemos que aprender a jugar. Por eso es importante que ustedes dominen esta terminología, ¿no? Un arancel es precisamente ese valor que puede ser agregado o específico, es decir, puede ser una cuota, puede ser un valor agregado, puede ser un porcentaje del 5, 10, 15, 20%. Hoy con Argentina es 20% sobre cada producto. O puede ser específico, es decir, una cuota, es decir, 20, 30, 50, $500 por cada producto que entre a este país. En la terminología, pues ahí vamos a tener este arancel, existe esta otra terminología de nación más favorecida, que es el NMF, existe la parte del preferencial y los consolidados, ¿no? Bueno, estos más o menos los tipos de instrumentos que nosotros tenemos. Y tenemos algunos instrumentos que les vamos a llamar instrumentos no arancelarios, que, bueno, aquí les vamos a conocer como neoproteccionismo o protección administrada o protección contingente o barreras de alta y baja definición. Muy sencillo, los pusimos ahí en negritas. Estos instrumentos no arancelarios pueden ser cuotas a las importaciones o restricciones voluntarias a las exportaciones. Esto que nosotros llamamos el RBE son los instrumentos no arancelarios más importantes, ¿no? Otras medidas equivalentes al arancel que vamos a ver son la parte del antidumping, los antisubsidios o las salvaguardas, o el dumping social o el dumping ambiental, ¿no? El dumping es que nos pongan reglas, por ejemplo, en dumping ambiental, en donde no permitan la comercialización del producto, porque, ¿qué crees? Es que ahora, como tu envase es de vidrio, pues estamos eliminando ya el vidrio de este país, porque por su alto costo que tiene para la transportación, porque al pesar mucho el vidrio en la transportación del producto, se gasta más gasolina y eso hace que el ambiente sea más perjudicial. Entonces, estamos evitando los envases de vidrio y como tu envase es de vidrio, entonces ya no te vamos a permitir el paso del producto, ¿no? Esas son cosas que a veces se utilizan las naciones para no decirnos directamente que estamos dañando sus industrias. Entonces nos ponen elementos como que le estoy diciendo, ¿no? Es que tú lo envasas en vidrio y hoy estamos eliminando los vidrios porque el vidrio pesa más y hace más consumo de energía y entonces contamina más, ¿no? Entonces, bueno, son reglas o instrumentos de los que se hablan en los gobiernos para no competir lealmente contra nuestras compañías. Entonces, tenemos que conocerlos, que existen, saber que existen y ver cómo vamos a trabajar con ellos. Bueno, vamos a platicar ahora sobre un tema bien interesante. Ya con esto yo creo que ya llevan un conocimiento muy grande sobre todo lo que es el entorno de los negocios internacionales. Bueno, vamos a hablar de este término que le llamamos el keiretsu. Y bien interesante el keiretsu, y ahí puse una lámina, es un dibujo de, primero, keiretsu es una palabra japonesa, y el dibujo que ustedes están viendo en sus pantallas es de una manga, ¿no? Son los clásicos, son unos ejecutivos manga, ¿no? Que pusimos ahí,
y los pusimos ahí para que vean cómo están reflejados los valores japoneses incluso en los negocios, y vamos a ver por qué, ¿no? Es bien interesante aprender lo que es el keiretsu. Bueno, vamos a los orígenes del keiretsu. Primero, hay un término que nosotros llamamos zaibatsu, o grupo empresarial. Se origina en el siglo XVI y en el siglo XVII. Este domina las actividades industriales y comerciales de Japón hasta final de la Segunda Guerra Mundial. Norteamérica los desmonta para democratizar los sistemas económicos, políticos y sociales, contemplando a Japón como un baluarte capitalista contra el comunismo de Asia. E introducen leyes antimonopolio que no son violadas, pues los intereses prioritarios en el Japón son los del productor y no los del consumidor. Hoy existe un zaibatsu moderno que es, en la posguerra surge este conglomerado diferente al tradicional que se subdivide en dos tipos: el keiretsu, subdividido en descendientes directos de los antiguos zaibatsus como Mitsubishi, Mitsu y Sumitomo, y los conglomerados reunidos por un núcleo financiero de bancos con una comercialidad general como Sogo Sosa, como Fuyo, Sanwa y Daiichi. Vamos a ver bien interesante todo esto, por ejemplo, los industrialmente vinculados, ¿no? Y ahí pusimos algunos que constan con una gran corporación eje. Es decir, cómo los japoneses no se protegen trabajando por las barreras arancelarias. O sea, para ellos, una barrera como dumping, una barrera arancelaria basada en cobrar un impuesto al producto, para ellos no es la parte más importante. Fíjense qué interesante. Ellos más bien han crecido sus corporaciones porque hay un gran apoyo y una gran ayuda entre ellos mismos. Entre ellos mismos hay esta parte. Y entonces, bueno, hay corporaciones que arropan a otras corporaciones. Eso es el principio del keiretsu. Muchos de estos dependen ya de instituciones financieras, en donde, bueno, hay una obtención de fondos de operaciones y, bueno, existen algunos vínculos muy significativos en la parte de las compras, ¿no? Por ejemplo, el banco Sumitomo está vinculado con el grupo Mazda y Matsushita. Mitsui está vinculado con los grupos como Toyota y Toshiba y Mitsubishi, con el grupo Honda, ¿no? Entonces, como aparentemente empresas que deberían ser competidoras, no sé, pongamos los autos Honda con los autos Mitsubishi, que deberían ser competidoras, bueno, pues prácticamente pertenecen sobre la misma rama financiera, ¿no? Trabajan sobre el mismo grupo empresarial. Entonces, por eso la idea de ponerles ahí esa manga de ejecutivos es que en Japón el pensamiento japonés hace que ellos mismos se apoyen, se ayuden como empresarios con estos conglomerados. Entonces, ¿cuál sería la estrategia keiretsu? Bueno, pues el keiretsu es esta estrategia especial, competitiva, cooperativa. Es una alianza para lograr una participación en el mercado que puede ser el capital de materias primas, puede ser de capital, uno, de materias primas otro, de componentes otros, y se basa en la tenencia cruzada de capital entre compañías, una bancaria o industrial y sus compradores y proveedores no financieros. Y ahí en la fotografía, pues quise ponerles esa foto, porque para mí es algo que nosotros conocemos como el networking, ¿no? El network que nosotros trabajamos, bueno, pues es el network, el keiretsu, entendámoslo así como algo muy sencillo, es el networking japonés. ¿Cómo se manejan los japoneses en este networking japonés, no? Su estrategia es que, fíjense, los ejecutivos de keiretsu asisten legalmente a juntas de otras compañías donde comparten información sobre avances tecnológicos, oportunidades de inversión, situaciones competitivas, coordinan precios, actividades interempresariales en clubes de presidentes, con mayor eficacia y sin riesgos de filtrado y utilización en contra de alguno por sus relaciones basadas en confianza y mentalidad de empresa común. Esta lámina que les pongo aquí, esta es la más importante del conocimiento de la parte de keiretsu. Entonces, fíjense, por eso estos mangas japoneses, ejecutivos mangas japoneses, han hecho de Japón una nación importante y fuerte, por el apoyo, la ayuda que tienen ellos
para sus negocios. Entonces, no importa que yo asista a la junta, no le tengo miedo de asistir a la junta de Mitsubishi si yo soy de Honda, porque sé que ellos tienen información importante para nosotros y mi intención no va a ser bloquear a Mitsubishi en autos, o yo bloquear a Honda en autos si yo soy Mitsubishi. No. Vamos a tener información, yo voy a sacar esta información que nos va a ayudar a las dos empresas a ser mejores en el mundo. Y sé que no nos vamos a dañar. Fíjense qué interesante. Bueno, eso hace que el conglomerado japonés, el tipo de empresas japoneses, salga con otra mentalidad de trabajo y muy fuertes, ¿no? Y entonces puedan ellos trabajar. Su estrategia internacional pues es este mercadeo japonés que evolucionó junto con los Keiretsu. Sus estrategias fueron de penetración a partir del Sogo Shosa, diseñados en principio para comprar materia prima y venta de productos. Es decir, yo voy a comprar llantas. Yo Mitsubishi voy a comprar llantas. Tú Honda vas a comprar llantas. Ah, bueno, pues vamos a juntarnos los dos y vamos a hacer una compra conjunta de llantas, porque las llantas que vamos a comprar se las vamos a comprar a los chinos, por decir algo. Y al hacer esa compra conjunta de llantas entre los dos, vamos a poder bajar el costo de las llantas. Pero nos juntamos los dos como aparentemente competidores, pero los dos estamos en el mismo país y vamos a aprovechar esas ventajas. Fíjense qué interesante, ¿no? Cómo se manejan. Y bueno, en principio fue para comprar materia prima y venta de productos. Luego, realizar actividades de mercadeo. Y en las ventas de productos es muy interesante ver, y no sé si lo han logrado ver aquí en México, pero de repente van a ver algunas compañías japonesas que utilizan el mismo canal de distribución de la otra compañía japonesa. O sea, podemos ver que los autos Mitsubishi y los autos de Toyota pueden estar en el mismo tráiler de Honda. Aprovechamos el mismo tráiler para vender nuestros 3 tipos de productos diferentes. Esto en México no lo podríamos nosotros ni pensar que pudieran ser así. Pero esto hace que el compartir este negocio pueda pegarle a otras cosas. ¿Cómo se hace en México? O cómo algunas compañías mexicanas hoy lo están haciendo. El caso más interesante de, digamos, entre comillas, el Keiretsu mexicano, es el caso que está llevando hoy a cabo, por ejemplo, Yusacell con Televisa, ¿no? El grupo Salinas con Grupo Televisa, hoy ellos incluso están ahora haciendo alianzas con Telefónica Movistar para compartir la red y pelear Televisa, Salinas y Movistar, Telefónica Movistar, contra un enorme enemigo grandote que se llama Telcel, ¿no? Entonces es una parte del Keiretsu. Eso es lo que tenemos que empezar nosotros a aprender, cómo lo debemos empezar a implementar en nuestro país, en nuestras compañías. Eso es algo importante y es una enseñanza que quiero que se lleven en esta clase, ¿no? Y bueno, después se convierte en una red de inteligencia mundial. Una red de inteligencia mundial a través de la cual fluye desde y hacia Japón una cantidad de datos e información que se considera que supera a la inteligencia comercial de los Estados Unidos, ¿no? Entonces, algo importantísimo, incluso que está documentado, es que muchos japoneses los llevaban a estudiar a las universidades americanas pagadas por estas empresas japonesas para que ellos pudieran estar insertados cerca de los lugares de mayor información. Esta beca hacía que ellos pagaran con información a los Keiretsus en Japón, ¿no? Y los Keiretsus japoneses utilizaban toda esa información para poder generar mejores estrategias de trabajo y de negocio, ¿no? Fíjense qué interesante cómo es la estrategia del Keiretsu en todo el mundo. Bueno, hablamos muy rápido de la organización del Sogo Shosa. Son estructuras de divisiones mundiales de producto en una matriz por artículos y países, por lo que cada división tiene conocimiento profundo y amplia experiencia de insumos
en artículos y países, ¿no? Su personal se especializa en grupos de productos con énfasis en un país o grupo de países, generando una organizada y eficiente maquinaria de mercadeo dedicada a explotar el mercado global. Entonces, aquí bien interesante lo que les decía, ¿no? Tenemos un vendedor o un representante de 3 marcas de un mismo país y con eso nosotros podemos apoyar la venta del producto del país. Muy, muy interesante. Esto ha evolucionado en términos del crecimiento internacional, se volvieron inoperantes para establecer una fuerte presencia en sus mercados, pues no podían analizar los mercados, los clientes y su planteación, ¿no? Se crearon divisiones de exportación y subsidiarias y bueno, un poco cómo fueron evolucionando. Ahora, esta lámina es la que también quiero que ustedes le pongan mucha atención, porque aquí van a poder empezar a ver la parte de cómo se maneja este keiretsu, ¿no? Tenemos ahí, por ejemplo, uno que llamamos keiretsu horizontal, otro que llamamos el keiretsu vertical, tenemos la Junta de Consejo de Presidentes, vean cómo están divididas las empresas líderes, las comercializadoras, los empleados, ¿no? Cómo se manejan los reportes, cómo es el mercado de valores japonés. Entonces, esta lámina les da la idea completa de cómo están ellos establecidos en términos de sus inversionistas, su trabajo, y su networking, ¿no? Entonces, esta lámina junto con la lámina que les indiqué hace rato, considero yo, las láminas más importantes para entender el keiretsu. Y bueno, entraremos ya a un punto muy rápido que es la naturaleza de los servicios en términos del negocio internacional. ¿Qué tipos de servicios podemos encontrar nosotros en los negocios internacionales? Bueno, pues tenemos, de un lado tienen a los participantes con agentes, ahí tenemos empresas exportadoras, importadoras, productoras en otro país, asociaciones comerciales e industriales, asociaciones estratégicas internacionales, instituciones de crédito, bancas de desarrollo y otras formas de incursión. Y del otro lado, pues vamos a ver cuáles son las actividades que realizan. Por ejemplo, las empresas exportadoras, pues venden productos, ¿no? Las importadoras compran productos. Las productoras en otro país producen, invierten o venden o consumen en otros países. Las asociaciones comerciales tienen accesos a mercados de información. Las asociaciones estratégicas producen, invierten, venden o consumen. Las de crédito, pues dan dinero, créditos, seguros, fianzas. La banca de desarrollo, financiamiento y otras bancas de incursión, otras formas de incursión en los mercados internacionales pueden ser la inversión, comercio, tecnología y consumo. Ahora, con todos estos agentes participantes y todas estas actividades que se realizan, podemos empezar a mezclar un cóctel muy importante de estrategia. Hacia dónde queremos nosotros llevar nuestra empresa. ¿Con quiénes podemos empezar a plantear alianzas estratégicas para poder nosotros llevar a buen término nuestra compañía? Por eso es importante saber qué servicios son los que se dan. Y aquí en esta lámina voy a mostrarles cuál es el perfil de la experiencia internacional, nada más un poco para que vean cómo están en experiencia internacional los ejecutivos de otros países con respecto, y poniendo al de México. Fíjense qué interesante. Por ejemplo, los directores generales de Estados Unidos, fíjense, vamos a ver, sin experiencia internacional tienen el 14% sin experiencia internacional. Veamos a los japoneses. El director general japonés sin experiencia internacional solamente el 1.1%. Entonces, con eso podemos empezar a conocer cuál es la capacidad de un director japonés contra un director americano, Fíjense, ¿no? Por ejemplo, viajan al extranjero, los norteamericanos solamente el 23%, mientras que el 23% apenas 1 o 2 veces al año viajan al extranjero, mientras que los europeos el 1% y el japonés el 15%. Más de 2 veces al año, fíjense qué interesante, viajan al extranjero, norteamericanos el 56%, mientras que más de 2 veces al año los japoneses hacen el 78%. Ellos tienen mayor interacción con los negocios internacionales.
Por eso tienen mayor experiencia, mayor capacidad, lo que yo les decía al inicio, ¿no? Los conquistadores contra los administradores. ¿Cuáles son los grandes gerentes conquistadores, grandes gerentes administradores y cómo se manejan en este mundo de los negocios internacionales? Aquí quedaría un punto bien interesante. ¿Dónde quieren estar ustedes como alumnos de este colegio de empresarios? ¿En qué parte quieren estar insertada, no? ¿Qué necesitan ustedes para poder ser los mejores en términos de los negocios internacionales? Es este perfil de experiencias, ¿no? Y bueno, y con esto estaríamos nosotros concluyendo. Nada más dejarles algunas prácticas de mercadotecnia global. Yo los invitaría a que estas prácticas de mercadotecnia global ustedes las vean, las consulten en su portal de internet, que ustedes hagan sus tareas, vean sus lecturas y empiecen con sus prácticas de mercadotecnia global. Nuevamente soy Héctor González y muchas gracias por haber estado con nosotros. Hasta luego.